Muy bien, en este video vamos a resolver ecuaciones lineales con fracciones con incógnita en la parte de arriba. Para resolver este tipo de ecuaciones tenemos que tener bien claro cómo extraer o sacar o desarrollar el mínimo común múltiplo de cada uno de los denominadores. Recordemos que los denominadores son las partes de abajo de cada una de las fracciones. Entonces, como primer paso, tenemos que sacar mínimo común múltiplo de cada denominador. Entonces, pasemos a resolver la primera ecuación para poder ver entonces este proceso. En la primera ecuación podemos ver que los denominadores son 5 y 10. Para sacar mínimo común múltiplo de los denominadores, lo que hacemos es descomponer estos números en sus factores primos. Entonces, extraemos la mitad de primero, que sería mitad de 10, 5. Como el 5 no tiene mitad, entonces no lo cambiamos como tal. Y luego sacamos la quinta parte de cada uno. Podemos ver entonces que nuestro mínimo común múltiplo sería 2 por 5 igual a 10. Luego de sacar el mínimo común múltiplo, a continuación necesitamos entonces escribir nuestra nueva fracción. El objetivo del mínimo común múltiplo siempre es obtener una sola fracción de la cantidad de fracciones que haya. Necesitamos obtener una sola fracción como tal. Entonces, la nueva fracción va a tener como denominador el mínimo común múltiplo. Luego de eso, el proceso es bastante simple. Este número 10 va a dividir al denominador, sería 10 dividido para 5, podemos hacerlo por acá para el lado. 10 dividido para 5 sería a 2, ¿cierto? Y luego de eso vamos a multiplicar por el numerador. Como es una fracción algebraica, lo podemos dejar expresado nada más. Y repetimos el proceso para la siguiente fracción. 10 dividido para 10 nos da 1, multiplicado por 7x sería 7x en total. Entonces fijémonos que ya no tenemos una suma de fracciones, sino una sola fracción como tal, lo cual es el primer objetivo para resolver una ecuación lineal con fracciones. Ahora tenemos que aplicar nuestra propiedad distributiva. Sería 2 por x, 2x. Menos, más por menos da menos, ¿cierto? 2 por 1 sería 2, más 7x. Todo esto dividido para 10 igual a 7. Perfecto. Entonces, como siguiente paso vamos a resolver estos términos semejantes acá. Como ambos son positivos, los tenemos que sumar. Entonces sería 7 más 2 nos daría 9x en total. Todo esto dividido para 10 igual a 7. Luego, ya que tenemos entonces todo simplificado, no podemos reducir ningún otro término semejante, pasamos entonces el número 10 a multiplicar al otro lado, porque está dividiendo. Recordemos que cuando pasamos un número de un lugar a otro tenemos que pasarlo con la operación contraria. Entonces 7 por 10 sería igual a 70. Luego de eso seguimos despejando el 9, entonces el 2 está negativo, pasa para este lado positivo, porque es la operación contraria, está restando, pasaría a sumar. Luego de sumar nos daría 72. Y por último entonces tendríamos que pasar el 9 de multiplicar a dividir hacia el otro lado, porque siempre tiene que pasar con la operación contraria, dándonos como resultados igual a 8. Entonces esto quiere decir que la primera ecuación tiene como solución x igual a 8. Entonces siempre es importante recordar el proceso. Lo más importante es reducir todas las fracciones a una sola para poder entonces efectuar los siguientes pasos, de manera que podemos lograr despejar esa variable. Revisemos ahora entonces el siguiente ejercicio, para que veamos que solo tenemos que aplicar el mismo proceso exactamente. Entonces vamos a resolver cada uno de los ejercicios de esos 4, vamos a resolver los 4, para que entonces podamos comprender un poco más o ver cuál es el proceso, que realmente es siempre idéntico, ¿no? Vamos acá. Bien, en el siguiente ejercicio podemos ver que tenemos en este caso 3 denominadores. Entonces, al sacar el mínimo común múltiplo, tenemos que usar los 3 números. Y es el mismo proceso. Descomponemos estos números en sus factores primos. Entonces sería, para mitad solo sería el 6 y el 4, mitad de 4 2, mitad de 6 3. Como el 3 no tiene mitad, lo dejamos igual. Volvemos a sacar mitad porque
todavía hay un número par involucrado y por último sacamos tercera parte de los números que sobran. Siempre recuerden que estos números que están acá, es decir, los factores primos, tienen que multiplicar. 2 por 2, 4, y 4 por 3 sería igual a 12. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de los denominadores es igual a 12. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra nueva fracción va a tener como denominador entonces el mínimo común múltiplo, que sería igual a 12. Entonces, como siguiente proceso, recordemos que tenemos que dividir entre el denominador, que sería entonces 12 dividido para 3 sería 4, dado que 4 por 3 es 12. Entonces, al darnos 4, recuerden que luego de dividir tenemos que multiplicar por el numerador. Sería x por 4, sería 4x. Recuerden siempre que cuando multiplicamos un número por una variable, solo se adhieren juntos, ¿no? Luego vamos con el siguiente. ¿Por qué colocamos el negativo? Porque el siguiente signo podemos ver que es negativo. Entonces dividimos 12 dividido para 6. Sabemos entonces que 12 dividido para 6 sería igual a 2, porque 6 por 2 es exactamente 12. Y luego pasamos entonces, ese 2 pasaría a multiplicar a lo que está arriba. Repetimos el proceso para el 4. 2 dividido para 4 da 3. Por x del numerador sería igual entonces a 3x, igual a 1. Ya que tenemos entonces una sola fracción, pasamos a resolver y reducir términos semejantes. Pero primero tenemos que resolver el paréntesis. Siempre recordemos que siempre que hay un paréntesis involucrado, hay que procurar resolverlo de primero. Ahora sí, reducimos términos semejantes. Podemos ver que estos tres términos son semejantes porque tienen la misma variable. Y la variable es exactamente igual con el mismo exponente. Entonces sería primero los positivos. 4 más 3 sería 7. 7x menos 10x dividido para 12 igual a 1. Entonces, al ver que tenemos signos diferentes, tenemos que restar, ¿cierto? Entonces, de la resta nos quedaría 3x, pero este 3 tiene que ser negativo, dado que el número mayor en valor absoluto es negativo. Siempre recuerden que el número mayor en valor absoluto es el que va a designar el signo después de la resta. Luego de esto, podemos entonces simplificar por la tercera parte, que sería 1 acá, y la tercera parte de 12, que sería 4. Por lo tanto, nuestra ecuación sería entonces menos x cuartos igual a 1. Por último, entonces, pasamos a multiplicar el 4. Y al final tendríamos entonces que multiplicar por menos 1 nuestra ecuación para poder entonces obtener la variable como positiva. Siempre es importante recordar que la variable debe estar todo el tiempo positiva para poder entonces obtener su equivalencia exacta, tal cual, ¿no? Entonces podemos ver que el proceso es exactamente el mismo. Primero sacamos mínimo común múltiplo, luego de eso convertimos entonces toda la cantidad de fracciones en una sola fracción acá, para luego entonces reducir términos semejantes y poder despejar la x con éxito. Entonces lo bueno de matemáticas es que el proceso siempre es completamente repetitivo, entonces no hay necesidad de cambiar el proceso, dado que básicamente es el mismo. Entonces lo bueno de matemáticas es, una vez aprendido ese proceso, ya nosotros entonces tenemos la idea, digamos, general de todo y podemos entonces aplicarlo a la mayoría de los ejercicios que sean similares, ¿no? Entonces vamos a borrar esto rapidito para que entonces cubramos el tercer ejercicio por el momento. Llevamos estos dos. Entonces vamos a hacer el último, el tercero y el cuarto. Entonces lo pueden hacer ustedes solitos con el mismo proceso que acabamos de aplicar acá. Y de esa manera lo pueden comentar en los comentarios, ¿ya? En la caja de comentarios podemos poner cuál sería la solución que les ha dado. Entonces hagamos el tercero. Fíjense que el tercero tiene 2, 3, 4 y 6 como mínimo común múltiplo, ¿cierto? Entonces, perdón, como denominadores. Para sacar el mínimo común múltiplo, primero sacamos mitad. Entonces mitad de 2 es 3. Perdón, mitad de 2 es 1. Como el 3 no tiene mitad, entonces lo dejamos igual. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. Volvemos a sacar mitad, porque aquí hay un número que tiene mitad. Y por último, sacamos tercera parte. Entonces sería 1 por acá y 1 por acá. Luego recuerden que tenemos que multiplicar. 2 por 2, 4. 4 por 3 exactamente sería 12.
Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es igual a 12. Luego de eso, entonces el siguiente paso que tenemos que hacer sería convertir todo en una sola fracción. Entonces 12, siempre recuerden que el mínimo común múltiplo va a dividir para los denominadores. 12 dividido para 2 es 6. Y recuerden que después de dividir vamos a multiplicar por los numeradores. Repetimos el proceso. 12 dividido para 3 es 4 por x, 4x. 12 dividido para 4 sería 3x. Y 12 dividido para 6 sería igual entonces a 2x. Entonces ya vamos construyendo nuestra fracción singular, que será igual a 54 menos x. Bien, ahora reducimos términos semejantes. 6 más 4 serían 10, más 3 y 2 serían 15x en total. Perfecto. Entonces, antes de avanzar podemos ver perfectamente que el 12 tiene tercera parte, que es 4, y el 15 tiene tercera parte, que es 5. Por lo tanto, nuestra ecuación por el momento sería 5 cuartos igual a 54 menos x. Bien, entonces es importante que este 4 pase primero a multiplicar para que después podamos despejar las x. Entonces nos quedaría 5x igual a 4, que multiplica a 54 menos x. Al aplicar propiedad distributiva, entonces tendríamos 4 por 54, será 4 por 4, 16, llevamos 1, ¿cierto? 4 por 5, 20, y una que llevamos, 21, menos 4x. Entonces, una vez que nos deshacemos de la fracción, ya podemos entonces despejar todas las x a un solo lado. Entonces este 4x está negativo, pasaría positivo para el otro lado. Lo que nos quedaría, 5 más 4, sería igual a 9. Permitiéndonos entonces despejar el 9 que está multiplicando, pasándolo entonces a dividir. Podemos dividir por acá, 216 dividido para 9 sería a 2, 2 por 9, 18. Al 21 nos quedarían 3, bajamos el 6 y luego sería entonces 9 por 4 igual a 36. Por lo tanto, nuestra solución para este problema sería igual a 24. Entonces, en el caso de ecuaciones con fracciones, ecuaciones lineales con fracciones que tengan incógnita arriba, siempre vamos a aplicar este mismo proceso. Primero extraemos el mínimo común múltiplo para transformar toda la cantidad de fracciones en una sola. Ya con hacer ese primer paso estaremos eliminando la dificultad que se ve en una ecuación con fracciones, que es esa cantidad de fracciones que puede ser confuso, ¿no? Entonces, luego de que convertimos nuestra suma de fracciones en una sola, ya podemos continuar a reducir términos semejantes y entonces despejar nuestra ecuación como estamos acostumbrados. Perfecto. Entonces el cuarto ejercicio se los voy a dejar entonces para que resuelvan, y en la caja de comentarios pueden escribir el resultado, a ver qué tal les fue.